Sesión. ¿Todo en orden hasta el momento? Sí, por el momento creo que sí. Excelente. Bueno, entonces vamos a retomar. La sesión anterior, la última, platicábamos sobre los componentes, ¿no? Estábamos terminando de platicar de los mismos y mencionábamos pues los principales. Mencionábamos sobre la cuestión de la estructura mecánica, de que la correspondencia de los eslabones, de las articulaciones, las cuestiones de los grados de libertad, y pues aquí resaltaba el uso de articulaciones de un solo grado de libertad, ¿no? Ya sea una articulación de revolución o una articulación prismática, pero básicamente es lo que se emplea para esta parte de la estructura mecánica de los manipuladores. También mencionábamos la cuestión de las transmisiones, que eran los elementos que nos iban a permitir trasladar el movimiento o aplicar el movimiento a estos eslabones en función de si teníamos actuadores de acoplamiento directo o actuadores acoplados a distancia, en donde íbamos a tener los motores, por ejemplo, en la base de los manipuladores, pues por cuestiones de control y de dinámica, tener una mayor estabilidad, una mayor eh, forma de tener el control de los movimientos. Sin embargo, tenemos las ventajas y desventajas, ¿no? Platicábamos de estos elementos y decíamos que teníamos los que nos pueden cambiar el tipo de movimiento, que nos pueden amplificar esta cuestión de este de cambiar, por ejemplo, velocidad por fuerza, ¿no? Hacer ese cambio de relación, tratando de mantener siempre la potencia. Y bueno, que también nos iban a permitir tener consideraciones en cuanto a cambio de dirección y de sentido de estos movimientos. Elementos que vamos a encontrar en los manipuladores y que van a influir también a la hora de estar determinando lo que es el modelo matemático, desde el punto de vista ya del dinámico, que es el que considera las fuerzas que producen esos movimientos, ¿no? Y en la parte estática, pues simplemente ahorita veremos los movimientos, los tipos de movimientos que se van a realizar. Como parte también de estos elementos que integran los manipuladores, teníamos los tipos de actuadores, los sensores, que son sensores internos y externos, que son los que nos van a permitir interactuar con el entorno de nuestro manipulador. Los elementos terminales, que ya les había comentado, se dividen en dos, que es el, este, el, las pinzas y las herramientas, ¿no? Básicamente, las pinzas que nos van a permitir manipular objetos y las herramientas, pues, generan un proceso de transformación del material y haciendo un corte, un taladrado, un devastado, una soldadura, etcétera. Eso va a depender de la herramienta con la que cuente el manipulador. Y aquí destacar que estos actuadores, déjenme poner mis anotaciones, pues dependen el tipo de energía del sistema de impulsión que estuviéramos trabajando, ¿sí? Y habíamos mencionado cuestiones este, de los tipos de energía, ¿no? Recuerden, ¿cuántos tipos de energía o sistemas de impulsión podemos emplear para estos actuadores? Básicamente son tres. ¿Cuáles son? Eléctrica, neumática, hidráulica. Exactamente, son esos. Entonces, podríamos definir estos actuadores que en función del sistema de impulsión o de la energía que estamos utilizando para transmitir ese movimiento, teníamos la hidráulica, perdón, oh, qué caray. Y la hidráulica, la neumática y la eléctrica. ¿Sí? Y obviamente cada uno de ellos íbamos a tener unas ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas como la cuestión de la capacidad de potencia, la parte de velocidad de respuesta, la cuestión de la controlabilidad y el grado de pertinencia dependiendo de cada uno de estas energías en aplicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, una de las consideraciones es la complejidad de instalación, ¿no? La robustez.
y la cuestión de la limpieza de la energía. O si el sistema me va a permitir tener un actuador relativamente de limpio, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de hidráulica, respecto a neumática y eléctrica, la hidráulica es la que puede desarrollarnos mayor potencia. Los actuadores hidráulicos nos permiten tener esa transmisión de potencia más elevada con respecto a la neumática y con respecto a la eléctrica. Sin embargo, a diferencia de las cuestiones de velocidad, pues vemos que tenemos un sistema que es un poco tanto más lento con respecto a la neumática y la eléctrica, ¿no? Aquí en este caso, el que podríamos considerar como más rápido de respuesta es el sistema eléctrico, después seguido el neumático y finalmente el hidráulico. Sin embargo, en cuestión de desplazamiento, tratar de equilibrar entre fuerza y velocidad, pues el que tiene mejor relación, pues es la neumática. Podemos desplazar mayor peso con una mayor velocidad con respecto al motor eléctrico, que sí tiene velocidades más altas, velocidades de respuesta más altas. Sin embargo, las capacidades de carga van disminuyendo, ¿no? Y lo veíamos ahí con estos componentes de transmisión que podríamos hacer a la analogía eléctrica al transformador, ¿no? Entre más fuerza tengamos, vamos a ver disminuida la velocidad o viceversa, ¿no? Entre más velocidad tengamos, la fuerza que podíamos tener era mayor, ¿no? Ahí teníamos una relación inversamente proporcional. En cuestión de controlabilidad, platicábamos también de qué pasa, o bueno, se mencionaba, ¿no? ¿Qué podría pasar aquí en la cuestión de la controlabilidad? ¿Quién presenta una mejor controlabilidad de las señales? ¿La hidráulica, la neumática o la eléctrica? La eléctrica, ¿no? La eléctrica. ¿Por qué razón? Sí, es correcto. Porque se le pueden añadir diferentes sensores para que el error tienda a cero, para que no haya error y todo sea muy exacto. Sí, tiene que ver con la cuestión de la precisión, la exactitud, ¿no? La repetibilidad, etcétera. ¿Por qué la hidráulica no lo puede ser? O la neumática. De entre ellos dos, de neumática y de hidráulica, ¿quién es más fácil de controlar? Y ahorita que mencionaste lo de los sensores, ahorita toco. La hidráulica, ¿no, profe? ¿Es más fácil de controlar? ¿Por qué razón? Porque es un fluido compresible. Sí, sí, sí. Es un fluido no compresible. No compresible, ¿verdad? Sí, No no compresible. compresible. El que es compresible es la neumática, que estamos utilizando aire, de hecho comprimido como tal. Dependiendo de la presión, incluso podríamos llegar a licuar ese fluido, ese aire, y digo licuar si en el caso que tuviéramos humedad, ¿no? De hecho, en la cuestión de la neumática, por eso es que se utilizan los secadores de aire, ¿no? O los filtros, que dependiendo de la presión que está manejando, llega a haber condensación de esa humedad del aire y se tiene que retirar esas gotas de agua, esa agua que se va acumulando en los filtros para evitar daños en todo el sistema, ¿no? En toda pues no tanto en las mangueras, no va a ocasionar problemas en las mangueras, pero sí en los actuadores, ¿no? Esa humedad puede corroer los dispositivos o puede causar erosión, ¿no? Con las velocidades de desplazamiento y con las temperaturas que puede llegar a alcanzar, provocan daños a los actuadores. Y sí, efectivamente, tiene mayor controlabilidad la hidráulica porque es un fluido no compresible que me permite desplazar de forma lineal o trasladar la energía que está generando, por ejemplo, la bomba de aceite, trasladarla a través de todas las tuberías y llevarla hasta el actuador, que puede ser un pistón, un cilindro o un motor hidráulico, sin que tengamos esa desviación de la fuerza, de la presión que está ejerciendo, sin tener ningún lag, ningún tipo de retardo, ¿no? Bueno, por ejemplo, si lo tratáramos de dibujar aquí en un comportamiento con respecto al tiempo, tal vez si lo que requerimos es un movimiento o una aplicación de la energía de esta forma, esto sería hidráulica cuando estamos hablando de la cuestión de neumática, podríamos ver que la respuesta tal vez tarde un poco más en hacer efecto. Y esto es pues por la cuestión de que cuando nosotros empezamos a aplicar la energía puede llegarse a comprimir más, a pesar de que el aire ya está a una determinada presión, ese impulso
o esa fuerza para poder mover una carga en un cilindro puede hacer que la presión aumente, pero no que se desplace el dispositivo. Entonces, esa cuestión de la compresibilidad me va a dificultar la cuestión de la controlabilidad al no hacerlo lineal, ¿no? Vamos a tener ahí retardos. Y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la complejidad de los mismos dispositivos. Obviamente, los que son más sencillos para poder aplicar este control en la cuestión del movimiento, pues son los elementos neumáticos hidráulicos, que esos elementos pues, controlan con válvulas, pueden ser válvulas completamente mecánicas, o pueden ser electroválvulas ya con acondicionamientos, con actuadores eléctricos, electrónicos, que nos van a permitir pues hacer esta acción, este cambio. También la cuestión eléctrica, tenemos ahí los elementos que van a acoplar esas señales, los amplificadores, los acondicionadores de señal, también para la cuestión de retroalimentación. Y de aquí podemos también subdividir a los tipos de motores que podríamos utilizar o que se encuentran en los manipuladores, como son los motores de corriente directa, los motores a pasos, los motores stepper motor, los servomotores, motores de corriente alterna, motor de CA, de corriente alterna, tanto monofásicos, con sus clasificaciones también, ¿no? Que podemos encontrar. Trifásico, polifásicos, etcétera, o bifásico, trifásico. En fin, y también la cuestión de motores, los brushless, ¿los han escuchado? No, profesor. No, No. profesor. Los brushless o sin escobillas, los famosísimos motores sin escobillas, que son una especie de motores, es una combinación entre motor a pasos y motor de corriente alterna, pero estos brushless son unos motores de CD o de corriente directa, solo que la tecnología que se utiliza o la forma de activar cada una de las bobinas o de los campos cambia y es una especie de motor de corriente alterna, ¿no? Por ejemplo, con motor a pasos, ¿alguien recuerda cómo funciona el motor a pasos? No llegaron a control de máquinas todavía. Ajá. ¿No? ¿Nadie recuerda eso? No, no. No. ¿Y el de directa? ¿De imanes permanentes o de estator de vanado? No, tampoco. Y convierte Eso la crea un energía campo magnético, ¿no? en mecánica, ¿no? Sí, perdón, adelante. ¿Se genera un campo magnético? Sí, su compañera mencionaba algo. Sí, que convierte la energía eléctrica en mecánica. Sí, convierte la energía eléctrica en mecánica. Acuérdense que el principio de operación son la cuestión de los devanados. Estos devanados hacemos circular una corriente. Esta corriente va a generar un campo magnético en esos devanados y ese campo va a interactuar con un imán permanente, también tiene un campo magnético y va a generar una fuerza de repulsión o de atracción. Como está el devanado en ambos extremos, se genera un par motriz, ¿no? O un par de fuerzas que van a hacer que rote ese elemento y dependiendo de la intensidad del campo magnético, pues será la fuerza con la que gire. Entonces, estos motores son muy sencillos, son muy, muy fáciles de controlar. La tecnología que se utiliza para poder regular la velocidad o para cambiar el giro son muy simples y es por eso que fueron muy, muy utilizados o fueron muy populares para la cuestión de los manipuladores robóticos. Sin embargo, pues la cuestión del manejo de potencia pues era reducido y además se requerían pues más elementos de transmisión para poder amplificar esas fuerzas, ¿no? Cambiar lo que les mencionaba, velocidad por fuerza y tener un movimiento más moderado en cuanto al desplazamiento de los eslabones, pero con mayor fuerza, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos como los motores de corriente alterna
que se limitaron, aunque se pudieron haber desarrollado casi a la par. La implementación de los manipuladores se popularizó hasta mucho después por la cuestión de la tecnología para controlarlos, la cuestión del desarrollo de la electrónica y de las técnicas de modulación y demás cosas que ahora actualmente se encuentran, se conocen, porque por ejemplo para regular velocidad en un motor de corriente directa sabemos que es suficiente con regular la corriente, y la corriente la podemos regular tan simple y sencillamente como meter un potenciómetro, un rheostato, dependiendo de la cantidad de corriente que maneje, y con eso afectar la velocidad. Si yo quiero cambiar el sentido de giro, pues simplemente invierto la polaridad de conexión y con eso hago que gire, ¿no? En el caso de los motores de corriente alterna, ¿cómo es que cambio yo la dirección de giro de esos motores? ¿Alguien sabe? Puede ser mecánicamente o no. Mecánicamente. Ok, sí. Engranes. Tenemos uno de los elementos de transmisión que habíamos mencionado, los de inversión de sentido de giro, los de cambio de dirección y cambio de tipo. Pero si no pudiéramos tener por el espacio, por la cuestión de la aplicación, un elemento que me permita, como por ejemplo en los carros que sí tenemos espacio y ponemos la caja de velocidades y me hace que el motor no va a girar al revés, ¿no? Sino que simplemente la caja, la transmisión, hace que el movimiento se entregue en las ruedas en sentido inverso. Pero si no pudiéramos hacer eso, en el caso de los motores de corriente alterna, ¿cómo se hacía la inversión de giro? Perdón. ¿No? ¿Alguien ¿No sabe? es cambiando la polaridad de sus cables? Cambiando la polaridad de sus cables, sí. En este caso, eso es cuando hablamos de un motor trifásico, ¿no? Y cuando estaban hablando de motor trifásico, pues simplemente se cambian las fases. Y con eso tenemos una inversión de giro. Pues por la forma como están dispuestas los bobinados, ¿no? Al igual que un motor de corriente directa, pues se va a hacer circular una corriente por el bobinado, hay una repulsión, una atracción, pero en este caso no, el campo magnético en el estator no es por medio de impulsos permanentes, sino por devanados también, ¿no? O bobinas que se van a hacer, se van a energizar. Y dependiendo también del tipo de motor que tengamos, acuérdense que hay motores con rotor devanado, o con motor síncronos, asíncronos, el famoso jaula de ardilla y una gran cantidad de elementos que se pueden contemplar, ¿no? Pero básicamente lo que se hace es que esa señal senoidal va a ir cambiando pues la polaridad en los campos magnéticos de los devanados y con eso vamos a hacer que atraiga y repele el campo magnético. Y recuerden que por tratarse de una señal trifásica, perdón por los dibujos, pues vienen desfasados 120 grados eléctricos las señales, ¿no? Conforme se va activando cada uno de los campos. En el caso, por eso les decía, si recordaban cómo estaba la cuestión del motor a pasos, voy a tratar de dibujar. Si fuera un trifásico, obviamente no es así, pero supongamos que estuvieran divididos 120 grados en geométricos y esta fuera una bobina, esta otra, y esto nos representa cómo va a circular la corriente en cada uno de ellos, ¿no? Es decir, voy desde 0 hasta el máximo y voy a bajar y después, al mismo tiempo en que este está al máximo y empieza a decaer, si estuviera a 90 grados, pues empezaría a energizarse y a generar un campo, provocando que en el rotor, pues también depende de los polos que se tengan, va a hacer que se atraigan o se repelan esos, y esto nos va a permitir hacer que gire. Entonces, el cambiar una fase es como decirle, si aquí teníamos un norte, perdón, es decir, que aquí teníamos un norte, y luego esto se convertía, lo jalaba, y se volvió a convertir en norte, mientras estaba aquí jalando lo sur. El cambiar la secuencia de fases, es decir, si en lugar de hacer atraigo a este otro, digo, no lo puedo dibujar en un triángulo, pero en lugar de hacer que girara hacia acá,
atraía hacia el otro lado. Y eso era lo simple y sencillo que hacía para cambiar el sentido de giro. Pero cuando estamos hablando de un motor bifásico de corriente alterna o un monofásico, ¿cómo cambiamos la dirección? La dirección de giro. ¿A qué responde esa dirección de giro? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de motor de corriente directa, tendríamos aquí un imán de este lado, puede ser el norte, de este otro lado tenemos otro imán que sería el sur, y en el centro tendría yo mi bobina, mi rotor, que me va a permitir que circule la corriente en esa bobina y esto va a ser push. Texto, voy a poner aquí el norte y el sur. Entonces, depende de cómo nosotros introduzcamos la corriente en esta bobina, será el sentido de giro. En un motor de corriente directa, intercambio esto y con eso provoco que gire al revés el motor. Ok, cuando se trata de un motor de corriente alterna, es algo muy parecido. Pudiéramos tener, solo que este campo en el estator no se genera por imanes permanentes, sino por bobinas, ¿no? Que están conectadas a la toma de corriente igual. Acá. Ay, perdón, se ve muy fueso. Oh, ahí está mi bobina. Bueno, imagínense que es una bobina. Y lo que estamos poniendo como señal de entrada, pues no es una señal constante en un solo sentido. Lo que está haciendo es que esa señal va a cambiar con respecto al tiempo y va a ir desde un 0 a un máximo positivo, pasa por 0 y vuelve a ir a un máximo negativo, etc. Quiere decir que en un instante de tiempo, pues va a hacer esto. Y en otro instante de tiempo va a generar la corriente en otro sentido, ¿no? Entonces, por la misma forma de cómo están conectados los devanados, pues esa oscilación va a hacer que se repelan aquí, se atraiga acá y constantemente lo va a estar haciendo en ese cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? Que cambie el sentido, si no podemos más que tener cambio en la amplitud o cambio en la frecuencia. ¿Qué otra cosa pudiera cambiar en esa señal? Invertir la onda. ¿Convertirla? Invertirla. Ah, invertirla. Perfecto, sí, ¿por qué? ¿Cómo lo hacemos? Sí, lo que dice compañero es en lugar de estarla metiendo de esta forma, de esta secuencia, con respecto al tiempo, es hacerla así, ¿no? Podría ser. En este caso, esa secuencia de fase podría llegar a generar esa inversión de giro en un motor de corriente alterna. ¿Cómo logro este cambio de fase? Puede ser con dispositivos electrónicos, ¿no? Actualmente se hace eso, por eso es que los motores de corriente alterna trifásicos, monofásicos, bifásicos ya utilizan drivers, los famosísimos drivers, que son drivers electrónicos, que sí se hacen por medio de algunas técnicas, como lo que se utiliza actualmente también con los motores de corriente directa, que son el PWM, por ejemplo. Ahorita pasamos a ese punto. Pero antes de eso, se podía hacer sin elementos tan sofisticados de electrónica. Se podía hacer con componentes discretos o pasivos. ¿Cuáles son esos elementos pasivos en la electrónica? Son 3. ¿No? ¿No los recuerdan los elementos pasivos? Ley de Ohm. Voltaje, corriente. ¿Cómo? Sí, voltaje, corriente. Corriente y
Que decían viva la reina de Inglaterra, ¿no? Voltaje, tenemos corriente abajo y la R de La resistencia. la resistencia, exactamente. La resistencia es uno de los elementos pasivos que se utilizan en electrónica y en electricidad. ¿Cuáles son los otros elementos pasivos que me pueden cambiar esta señal de voltaje y corriente? La bobina. La bobina, muy bien. ¿Y el otro? ¿Un diodo? Capacitor. El capacitor, excelente. Son esos. No, el diodo ya es con elementos semiconductores y ya estamos metiendo ahí la cuestión de la electrónica, del manejo de otros materiales semiconductores. Pero para los elementos pasivos, los principales son la resistencia, el capacitor y la bobina. Y recuerden que el capacitor y la bobina tienen un comportamiento diferente con respecto a esta relación de voltaje y corriente. ¿Se acuerdan de su análisis de respuesta de estos elementos en estado estacionario y en transitorio? Lo debieron haber visto en electrónica, ¿no? Creo que me dijeron que con Mitchell lo vieron. Sí. Me imagino que les platico de estas gráficas, de estas curvas. Que esta era, por ejemplo, este es tiempo. Bueno, con minúscula. Y esto es, por ejemplo, voltaje. ¿Qué gráfica se comporta así? ¿O qué elemento de los que acabo de mencionar pasivos se comportan de esta forma? De esta. La bobina. Tiempo y el voltaje va incrementando con respecto al tiempo. Así yo lo conecto y va pasando el tiempo y su voltaje aumenta. ¿La bobina? Según yo es la bobina. Ok. Su compañero dice que aquí esto es un inductor, una L. Entonces este sería el capacitor. Es decir, yo conecto, su voltaje en las terminales es grande y conforme pasa el tiempo, el voltaje en sus terminales cae. ¿Esto sería el capacitor? ¿Están de acuerdo, muchachos? Me parece que es al revés, ¿no? Es al revés. Sí, efectivamente. Este caso, bueno, nada más los voy a cambiar de posición. Este es el capacitor. Híjole, no voy a poder moverlo. Y esta es la bobina. Sí, ya puse. Con respecto a voltaje. Porque, ¿qué hacíamos? En estado transitorio cerrábamos el circuito y en ese instante de tiempo el voltaje, el capacitor se empieza a cargar, llega a un determinado nivel y ya no llega más voltaje, ¿no? Por lo general ese voltaje es el voltaje de alimentación de línea, el que lo estamos exponiendo. Y en la bobina es al revés, nosotros cerramos y el voltaje que aparece instantáneamente en las terminales es el mismo con el que estamos alimentando, pero conforme pasa el tiempo, el voltaje en sus terminales cae hasta cero. Y es por eso que decimos que un capacitor en estado estacionario se puede representar como circuito abierto, mientras que la bobina como un cortocircuito, ¿no? ¿Sí recuerdan eso? Bien. ¿A dónde iba? Bueno, eso es una situación. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Cómo se comporta? Si ahora en lugar de estar analizando el voltaje, cómo se comporta aquí, analizamos la corriente, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se comporta? Esta, si fuera corriente, ¿de quién sería? ¿Del capacitor? Es decir, cierro el circuito y la corriente que existe en él es poca y va incrementando, incrementando, incrementando. ¿Podría repetirlo? Sí, o sea, si estas curvas fueran de corriente en lugar de voltaje, ¿esta curva de quién sería? ¿Del capacitor o de la bobina? De la bobina. De la bobina. ¿Qué pasa? Nosotros vemos que cuando la bobina, su voltaje está máximo, la corriente es mínima, porque no circula, hay una posición al paso de la corriente instantánea. Conforme va cayendo el voltaje, quiere decir que la corriente que está circulando a través de él está aumentando. Entonces, si esto fuera corriente, aquí sería al revés. Aquí tendríamos la bobina y obviamente en el capacitor sería el otro. Son inversamente proporcionales, ¿no? Quiere decir que
la corriente en el capacitor en un principio es muy grande porque tenemos que llenar ese dispositivo de carga, de voltaje, pero conforme se va llenando, la corriente que estamos demandando o que está circulando por el circuito cae hasta el punto, hasta el punto en el que ya cuando se cargó el capacitor, pues ya no necesitamos consumir corriente. Bueno, a este comportamiento podemos ver que hay un desfasamiento entre corriente, y por eso les decía, o no sé si les platicaron, que hay algunos elementos que adelantan la corriente o la atrasan. No sé si les platicaron eso. Y es pues relativamente esta interpretación de cómo se comporta el voltaje y la corriente de un componente con respecto al otro. Entonces, el uso de estos elementos me permiten adelantar o retrasar la corriente. La retraso, ¿por qué? Porque permito primero el paso del voltaje y la corriente poco a poco se va a energizar. Entonces, si lo analizamos así, si esto fuera voltaje, pues la corriente va desfasada o va adelantada, dependiendo del componente que utilizamos. Bueno, en este caso, para esos motores, se utilizan capacitores y algunos arreglos con la bobina interna del rotor y del estator para poder invertir la fase de alimentación de esta señal alterna y hacer que el rotor gire en ese sentido. Eso se hacía de forma básica. Actualmente se utiliza ya lo que es la modulación. Les mencionaba la cuestión del PWM para el motor de corriente directa, PWM. Y para corriente alterna se conoce algo muy parecido que se conoce como PWM de vectores espaciales. SB, Space Vector. O sea, o es modulación por ancho de pulsos con vectores espaciales o la modulación por ancho de pulsos. ¿Alguien recuerda qué es la modulación por ancho de pulsos? No, hombre, los voy a regresar a electrónica, ¿eh? Es cuando, según la cantidad de voltaje que se le ingresa a un motor, empieza a aumentar o disminuir su velocidad. Es como los picos. Si usted Ujú. aumenta la cantidad de picos y reduce la distancia en tiempo, va a ir más rápido. Ok. Es Porque el ciclo, ¿no? Del trabajo de una señal. tiene que ver con ciclo de trabajo, se dice modulación por ancho de pulso, y ahí lo que se está, muy bien, los dos, también es cuestión de la cantidad de picos que se están respecto al tiempo, porque también tenemos que considerar la frecuencia de esa señal. Entonces, como bien comentan sus compañeros, una cosa es qué tan rápido yo los voy a repetir esos pulsos, pero también una vez que determino esa frecuencia, es cuál es la relación entre el estado en alto y en bajo que va a guardar cada uno de ellos. Entonces, que se le conoce como ciclo de trabajo, ¿sí? Debo de mantener la misma frecuencia al mismo tiempo, pero este cambio en promedio pues nos va a tener un voltaje en las terminales del motor y como efecto, bueno, platicaremos más adelante si nos da tiempo, como resultado pues es un voltaje promedio en las terminales. Si yo tengo más tiempo en alto que en bajo, pues este voltaje va a ir incrementándose en la relación. Además de que responde al principio de operación de la bobina y del capacitor, son los componentes que pueden tener el motor, bueno, principalmente resistencia y bobina. Y esto, bajo esas respuestas de las señales cambiantes, aquí con estos pulsos, podemos tener efectos de regulación de corriente y de voltaje en las terminales, dependiendo de la frecuencia y de la porción de la señal en alto y en bajo, o como bien lo comentan tus compañeras, del ciclo de trabajo. Bueno, a grandes rasgos, eso nos da como resultado poder regular la velocidad del motor. Y en el caso de los motores de corriente alterna y de igual forma en de motores a pasos, el motor a pasos no se regulaba con PWM, se iban activando cada una de las bobinas y eso iba haciendo que girara, pero actualmente o hubo un tiempo en que esa precisión de los motores era relativamente limitada y también que la potencia que puedan desarrollar era baja, empezaron a quedar fuera de cuestiones de aplicaciones de control, de robótica, por esas limitaciones. Pero con el desarrollo de la electrónica, de los controles y demás, volvieron a entrar a escena con la cuestión muy parecida a esto de los vectores de modulación por ancho de pulso de vectores espaciales, porque es el mismo principio que este. En el de corriente alterna se utiliza modulación
por ancho de pulsos, pero se utiliza con 3 fases, es decir, tengo 3 modulaciones, voy a ir cambiando el ciclo de trabajo para cambiar este voltaje promedio y por medio de PWM emular esta señal, ¿no? Esta señal. Pero también se generan 3 PWMs diferentes. La cosa es que conforme nosotros vamos cambiando la modulación o la amplitud en cada una de las fases, de la fase A, la fase B, la fase C, eso va a generar que pueda yo cambiar tanto la velocidad como la frecuencia de las señales que estoy generando. Estoy emulando estas señales alternas y eso me ayuda a en cualquier momento cambiar la dirección, cambiar la velocidad y poder mantener el torque constante en estos motores. Entonces, al punto que quería llegar es, sí podemos utilizar muchos actuadores, pero dependiendo del actuador, la parte de los sensores, la parte del controlador que se va a utilizar, también se va haciendo más complejo. Y vamos a obtener como resultado algunas virtudes en cuanto al desempeño del manipulador. Que al final de cuentas el objetivo que se persigue es que este manipulador pueda generar movimientos en un espacio de trabajo determinado, que también ese espacio depende de la configuración que ahorita vamos a platicar de ella. Entonces, ¿hasta aquí algún comentario? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Esto, como les decía, pues básicamente lo que son los elementos mecánicos, los sensores, los actuadores los vamos a ver aquí, ¿no? Incluso aquí tendríamos ya la parte del elemento terminal, que decíamos pueden ser pinzas o puede ser una herramienta, y que todo este movimiento se va a generar de 2 formas, ya sea por medio de una programación textual o en la computadora o por medio de una programación gestual, que esta programación gestual no es más que un control, un touch, un dispositivo con botoncitos para poderle decir a los drivers, al controlador secundario, que es cómo mover los motores, independientemente de qué tipo de actuador sea, si son hidráulicos, neumáticos, eléctricos, directa, alterna, etcétera, etcétera, y decirle si tiene que incrementar el ángulo, tiene que girar a la izquierda, a la derecha, o en sentido horario, antihorario, para ir acomodando al punto deseado, ¿no? Y se pueden grabar aquí en el controlador, almacenar en su memoria o mandarlos a la computadora. O viceversa, de la computadora, determinar por medio de algunas actividades, tareas aquí, los puntos para una planificación de trayectoria y de ahí mandarlos al controlador, para que el controlador acondicione esas señales y le diga a cada uno de los actuadores en qué movimiento debe hacer, con qué velocidad y demás, ¿no? Entonces son de los componentes. Y también se precisa de unos puertos de entrada y salida para que se pueda coordinar con algunos otros elementos, ¿no? De nada serviría tenerlo aislado si no se puede comunicar con una banda transportadora, con un CNC, un torno, una fresa, no lo podríamos implementar o integrar en más cosas de automatización, como lo platicábamos el cuatrimestre anterior. Y estos elementos pues también van aquí relacionados con el controlador. En cuanto a el espacio de trabajo, va a depender de la configuración. Aquí podemos ver un Mitsubishi Move Master, 5 grados de libertad. Tenemos movimiento en la cintura, en el hombro, en el codo y 2 giros más en la muñeca, que es elevación y giro. Esto nos va a generar un espacio de trabajo determinado. Con respecto a esto también tenemos una topología. Esta topología corresponde a la de revolución, básicamente. Ahorita los vemos a detalle. Y es común mencionar que dependiendo de cada una de las articulaciones, pues, por la analogía que se tiene con el brazo de los seres humanos, mencionarlo como a la articulación de la cintura, del hombro, codo, como lo dice ahorita, ¿no? Aquí en este esquema, ¿no? El poderlo mencionar así. La constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta similitud con la anatomía de las extremidades superiores del cuerpo humano. Y por eso se mencionan así, ¿no? Cintura, hombro, codo, muñeca, en el caso de las pinzas pueden llamarse dedos o mano, y cada uno de los eslabones como antebrazo y brazo, ¿no? Simplemente por esa relación del aspecto. Y les mencionaba, este espacio de trabajo depende de la configuración
y del número de grados de libertad con los que cuente. Ahorita podemos hacer un primer análisis y clasificación dependiendo de los grados de libertad. Con la finalidad de emular los movimientos del brazo, se han desarrollado diversas configuraciones básicas de los robots, los cuales basan su movimiento en los pares cinemáticos de revolución y prismático. Esto es muy importante. Son las principales articulaciones que se van a utilizar. Articulaciones de revolución y articulaciones prismáticas, o que nos van a permitir desarrollar movimientos lineales, en el caso del prismático, o movimientos de giro, en el caso de revolución. Por tanto, tendremos una clasificación de cartesiano prismático, que ahorita vemos el espacio. Cilíndrico, también ahí veremos, vamos a identificar ahorita que estas topologías también responden a estos articulaciones que estamos mencionando. Para una articulación, por ejemplo, en el cartesiano utilizamos una topología mayúsculas, PPP, o está utilizando tres articulaciones prismáticas, por eso la P. Para la cuestión del cilíndrico es una articulación de revolución, una prismática y otra prismática. Y así veremos cada uno de ellos. El esférico o polar, articulado de revolución, y uno de los también muy característicos, el SCARA, que su acrónimo, sus iniciales significan Selective Compliant Assembly Robot Arm, o brazo robótico de ensamble con formación selectiva. Es difícil traducir el compliant, ¿no? Es una especie de adecuación de tipo de forma, de envolver un objeto. Entonces, esta forma de autoconformarse, configurarse, depende del objeto de la tarea que esté realizando. Básicamente, pues como se diseñó para la implementación o la integración de dispositivos electrónicos en tarjetas, esta configuración tenía ventajas en cuanto al ensamble con respecto a los demás. Ahorita platicamos de eso. Y es así que tengamos entonces el cartesiano, dice con capacidades de movimiento a lo largo de los ejes X, Y, Z. Lo podemos ver aquí, la topología que les decía, un prismático, otro prismático que eleva y un último prismático que extiende o contrae un eje. Vemos aquí un ejemplo, ahí está un robot cartesiano se me olvidó. Puede ser Festo. Festo tiene muchas características de estos robots. Bueno, hay muchas marcas que pueden trabajar con esta configuración. Los Adept de Cobra, muy famosos. Cilíndrico, con movimientos a lo largo del eje Z y alrededor, a lo largo de Z y de Y alrededor de Z. Era lo que les decía, tengo una topología PRP, donde tengo un movimiento prismático de elevación, un movimiento de giro y un movimiento de extensión o prismático. O puede ser que yo cambie la cuestión. Puedo considerar primero la revolución, prismático. Aquí no hay mucha diferencia en cuanto al resultado del espacio de trabajo. Y el espacio de trabajo, pues digo, no tiene su nombre de cilíndrico porque precisamente eso es lo que genera cuando está trabajando, una especie de cilindro hueco, porque obviamente va a tener sus limitaciones en cuanto al alcance del dónde puede posicionar la herramienta o las pinzas a la hora de estar trabajando, ¿sí? Entonces puede tener un giro, con este giro pues puede alcanzar estos 360 grados o puede ser menor en el caso de que no todos los robots giran 360 grados, o hay algunos que giran más de 360 grados y dirán, pues, ¿qué caso tiene? Bueno, sí están limitados a lo mejor a 520, 560, que puede dar un poquito más de una revolución, pero no quiere decir que estén libres para estar dando múltiples vueltas. Entonces ahí tenemos esas situaciones. Y pues la cuestión de la elevación va siendo esa envolvente y ese volumen de trabajo. Ahí tenemos de este lado un ejemplo característico que es un manipulador y un robot Mercury, dependiendo. Ahí vemos este giro en la base, la elevación y su extensión. Muy útil para el traslado de componentes entre bandas, ¿no? Transportadoras para alimentar máquinas de CNC o de herramientas, pues por la cuestión básica de los movimientos que está desarrollando y que tal vez no tengamos que hacer una orientación tan compleja. El siguiente, el esférico polar, muy parecido
Al siguiente, al anterior, tenemos una topología, tenemos una de revolución en la base, revolución en el hombro y el antebrazo se extiende y se contrae. Entonces, el espacio de trabajo que puede desarrollar, va a ser difícil dibujarlo, pero es una especie de burbuja, ¿no? De media esfera hueca. Esa, dependiendo del espesor, pues esos son los alcances de este eslabón. Y ahí vemos aquí una aplicación por el tipo de movimiento, pues para el traslado de placas largas, ¿no? Y poderlo alimentar a líneas de proceso donde cambiamos el plano. Hay que evaluar nada más el movimiento que hace y el espacio de trabajo que genera, pues para poder determinar cuál es la mejor opción, ¿no? Caso que puede suceder aquí con el de brazo articulado, lo de revolución, donde únicamente está conformado por articulaciones de giro. Y vemos aquí la base, el hombro, el codo, todos son revoluciones, pero chequen que hay cambio en los planos. Por ejemplo, lo del hombro y lo del codo están en el mismo plano de acción, mientras que el de la base cambió, ¿no? Está, digamos, de forma vertical, y los del hombro y del codo están de forma horizontal, entrando a la pantalla. Aquí vemos algunos de los manipuladores pues característicos con esta configuración. Y el SCARA, que el SCARA podría ser, de acuerdo a la topología, muy parecido a otro, que es el esférico. Vean, tenemos revolución, revolución, prismático. Y el de esférico también tiene revolución, revolución, prismático. Pero la forma como están vinculados o eslabonados estos articulaciones, también cambian los planos. Tenemos un cambio de plano entre los primeros dos de revolución en el caso del esférico, uno en horizontal y otro perdón, una vertical y otro en horizontal, mientras que en el SCARA ambos están en el mismo plano. Y de hecho coincide con el movimiento del prismático. Esto le da ciertas ventajas a la hora de implementar algunas actividades. Decía, la forma como está, aquí me permite tener peso muerto y controlarlo con algunos bujes, por lo tanto los motores que controlan esos eslabones son más pequeños y podría tener menos inercia y más facilidad en cuanto al movimiento. Eso permite hacer ajustes muy pequeños en la inserción de piezas. Si tenemos por ahí un error en cuanto a la posición con un determinado porcentaje, la misma configuración físicamente me permite hacer esos ajustes, esas correcciones. Obviamente con algunos aditamentos mecánicos, es decir, los orificios no son orificios rectos, sino tienen chaflanes para que pueda ajustar la posición. Bien. Bueno, estas clasificaciones y estas topologías, pues hasta el momento solo consideran 3 grados de libertad y eso apenas me va a permitir poder posicionar en el espacio un objeto. Necesito orientarlo para poder tener una mayor precisión de estos elementos y para eso se requieren más grados de libertad. Sin embargo, se puede hacer un análisis con desacoplo cinemático que veremos más adelante de cómo se comportan estos movimientos. Dice, todas estas configuraciones en un principio consideran únicamente 3 grados de libertad en su representación, que permiten que el manipulador se posicione su efector final en cualquier punto dentro de su espacio de trabajo, pero no orientarlo, todavía no se orienta. Los grados de libertad adicionales se utilizan para darle la orientación deseada o necesaria de acuerdo con las tareas que va a desempeñar. Y bueno, aquí vemos un robot Puma que corresponde a una configuración de brazo articulado o de revolución, en donde se considera base, hombro, codo y los 3 grados de libertad de giro que representan la muñeca y que me permiten orientar el objeto, ¿no? Que es elevación, desviación, elevación sería este sentido, elevación, desviación y giro en la muñeca. Eso me van a permitir orientarlo. Y bueno, finalmente esta topología de los eslabones que responde a la unión de los elementos rígidos y las articulaciones y que simbólicamente las podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Es característico llegar a ver con algunos autores, en algunas asignaciones de los modelos matemáticos de los manipuladores, esta representación. Cuando la vean es que significa que estamos hablando de una articulación de revolución. En algunos otros casos, muy raros, esta otra, pero es muy representativa la primera, ¿no? Y para el caso de los prismáticos, encontrarlos de esta forma. Y vean cómo está la unión entre el eslabón que se va a desplazar y el fijo, o aquí en este caso la unión entre los dos eslabones que va a tener un movimiento relativo. Entonces, básicamente estos son los tipos de
configuraciones que nos podemos encontrar y que vamos a analizar nosotros para determinar las ecuaciones que representan su movimiento. Estoy contemplando pues algunas otras cuestiones del diseño que más adelante se deben de interpretar para las cuestiones de inercia, de la dinámica, etcétera, y pues tiene que ver con las masas que vamos a integrar en el diseño. ¿Hasta aquí algún comentario? No, profesor. ¿Todo bien? Bueno, en la siguiente sesión ya empezaremos entonces a determinar, a platicar lo del modelo matemático, lo que va a ser la cinemática directa, algunas opciones de la inversa, a qué se refiere, etcétera, y empezaremos a hacer uso de estas configuraciones para su análisis, pero obvio, antes tendríamos que hacer un repaso de algunas herramientas y definir el por qué se tienen que usar y el porqué de estos elementos para determinar su modelo. Por el momento, pues, vamos a dejarle aquí, que no nos va a dar tiempo de empezar el otro tema. ¿Algún comentario? No, todo bien. Excelente. Bueno, pues entonces por esta sesión es todo. Déjenme ver cómo andamos en asistencia. Somos 30 participantes. Bueno, creo que somos todos. Ahorita le tomo una captura.